Quisiera retomar porque creo que Dios ha traído personas nuevas a la iglesia y creo que es importante que conozcan este aspecto de la palabra de Dios y de la convicción y de la vida de la iglesia. Antes que lo olvide, quisiera saludar y darle una calurosa bienvenida a todos los que nos visitan. Tenemos varios queridos amigos visitándonos desde Tabasco. Gracias por estar aquí. Y desde Aguascalientes, Damaris es una de las fundadoras de la casa de mi padre. Qué gusto tenerte aquí, Damaris. Es un placer. También tenemos nuestros amigos de Reynosa. Bienvenidos. Qué gusto. ¿Y se me escapa alguien? Aquí. Bueno, Francia y su mamá, que están aquí, les damos una calurosa bienvenida. El viernes casi nos visitó toda Europa, porque también vino Grecia. Gracias. Y chicas que están por aquí también, les apreciamos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Muy bien. Hay un episodio en la vida de Israel del cual no se habla mucho, no se conoce mucho. Al inicio del reinado de David se edificó lo que se conoce como el tabernáculo de David. No fue un edificio impresionante, fue un edificio muy humilde, muy sencillo, pero este sencillo y humilde edificio tiene una importancia mayúscula para nuestra vida como iglesia y como creyentes. Este sencillo edificio encierra principios que son de suma importancia para cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. La respuesta a esa pregunta tan popular que los filósofos en las escuelas nos plantean, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué existimos? Tiene una respuesta muy importante, muy que pega en el centro del asunto. Nosotros fuimos creados, nosotros existimos para tener una relación con Dios en la cual nosotros estemos arrobados por su hermosura, por su grandeza, y terminemos siempre rendidos en adoración delante de Él. Y el tabernáculo de David tiene que ver con esto. Déjenme, mi aparatito está ahí, por favor, para ir avanzando. Ahí está. En Hechos capítulo 15 estaba ocurriendo algo muy interesante en Jerusalén, en la primera iglesia, y es que había unos que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes querían agarrar a los nuevos creyentes y obligarlos a adoptar las formas de adoración del Antiguo Testamento. Querían obligarlos a adoptar las costumbres y los formatos
que en el tabernáculo y en la ley se acostumbraban, y una de las cosas centrales en que ellos insistían es que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse, porque eso es lo que la ley establecía para el pueblo judío, era la señal distintiva. Un judío hasta el día de hoy practica la circuncisión, y entonces los judaizantes estaban tratando de llevar a los nuevos creyentes, a los cristianos, estaban tratando de meterlos en ese molde. Y no era solamente la circuncisión, era todo un estilo de vida, era todo una estructura, era toda una manera completa de cómo relacionarse con Dios y cómo adorar a Dios. Entonces, en ese tiempo crucial, los apóstoles se levantaron y después de orar y de buscar la dirección del Espíritu Santo, tomaron determinaciones muy cruciales que detuvieron esa obra judaizante y ayudaron a definir lo que la iglesia es. Y una de las cosas que ayudaron a esa definición fue precisamente el tabernáculo de David. En Hechos 15, versículo 13, el pastor de la iglesia en Jerusalén, que se llamaba Jacobo, se levantó después de ese tiempo de búsqueda y de estudio y dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, cuando Jacobo está haciendo referencia a ese tabernáculo de David, una de las cosas importantes que él está allí estableciendo es que el evangelio no era nada más para los judíos, sino que el evangelio era para todas las naciones, que se llaman los gentiles. Los gentiles son todas las personas de cualquier otra nacionalidad fuera de los judíos. Y entonces los judíos decían: es que tienen que ser como nosotros, como los judíos. De hecho, en ese tiempo había muchos prosélitos judíos, es decir, que no habían nacido judíos, pero que habían adoptado la religión y todas esas costumbres judías. Entonces eran los prosélitos judíos, y lo que querían hacer los judíos era hacer lo mismo con los cristianos, convertirlos en prosélitos de los judíos, convertirlos en judíos en cierta manera. Pero lo que Jacobo dice: no es así. El evangelio no es para judaizar. El evangelio sí alcanza a los judíos, pero también alcanza a todas las naciones. Y junto con eso, del tabernáculo de David, que como vemos es una figura, una sombra de la iglesia que Dios quería levantar a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con eso vamos a encontrar en el tabernáculo de David patrones, modelos, principios de acuerdo a los cuales Dios quiere que la iglesia del Señor viva, que la iglesia del Señor se relacione con Dios, y que patrones en los que Dios quiere que la iglesia crezca en su adoración hacia Dios. Y vemos aquí en este proceso una revelación progresiva de cómo el hombre se relaciona con Dios. Primero, allá en Génesis con los patriarcas, ellos tenían una relación con Dios, y era una relación muy hermosa, como la relación que Abraham pudo desarrollar con Dios.
a través de los diferentes encuentros que tuvo con el Señor, y allí hay una revelación muy hermosa. Pero luego viene Moisés, el Éxodo y lo que sigue en la historia de la nación, y ahí hay otra revelación. El tabernáculo es una revelación maravillosa. Aquellos que tuvieron la oportunidad de asistir al curso que acabamos de dar acerca del tabernáculo, que concluyó apenas el miércoles pasado, pudieron darse cuenta de cómo Dios reveló sus caminos en una manera impresionante al pueblo de Israel a través del tabernáculo, y eso es algo que nosotros podemos seguir disfrutando y aprendiendo el día de hoy. Entonces ahí hay otro paso de revelación. Pero ahora llega el tabernáculo de David, y este nos va a llevar a un nivel superior en cómo nosotros vamos a relacionarnos con Dios y cómo vamos a adorarlo. El tabernáculo de Moisés todavía existía en este tiempo cuando David empezó a reinar. Ya había estado en funcionamiento durante más de 400 años. El tabernáculo ya había estado funcionando durante más de 400 años. Por favor, hagan las cuentas. ¿Qué estaba pasando en México hace 400 años? En 1600, pues teníamos 100 años de ser colonia de España, casi 100 años. Pero estábamos muy lejos por allá en la historia, ¿no? Entonces, 400 años de historia del tabernáculo, y ahora ese tabernáculo estaba allá en un monte que se llama el monte Gabaón. Pero cuando David decidió traer el arca de regreso a Jerusalén, porque por muchos años había estado fuera después de que los filisteos la habían capturado, ahora David quería traer el arca de regreso, pero no la llevó a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, sino que la llevó a Jerusalén. Y ustedes conocen la historia, cómo David primero quiso llevar el arca en un carro nuevo, y cómo eso terminó en un fracaso. Pero finalmente David aprendió que la manera correcta de llevar el arca era en los hombros de los levitas. Y entonces, cuando lo hizo así, eso se convirtió en una fiesta maravillosa. Y es sublime el imaginar siquiera lo que sucedió ese día allí. En 2 de Samuel capítulo 6 versículo 14 nos deja ver una fotografía de lo que sucedió ese día. Dice allí que cuando estaban llevando el arca, acercándose a Jerusalén, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Pueden ver ese video en YouTube de ese día cuando el arca se iba acercando a Jerusalén, y pueden ver allí a David danzando con toda su fuerza, haciendo una fiesta con júbilo. Llegamos a Barcelona, Bárbara y yo, un sábado, creo que fue el sábado 16 de mayo, y nos fuimos al centro de la ciudad, a una plaza, la Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona. Y cuando bajamos del autobús y nos quedamos ahí en la banqueta, empezamos a oír ruidos de gente, claxon y banderas y gritos, y gente en bicicleta y gente caminando y gente corriendo. Y yo pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mucho ruido, mucho alboroto, mucha fiesta. Entonces me acerqué a uno de los muchachos que iba en su bicicleta. Le dije, oye, ¿qué está pasando en la ciudad? Se me queda viendo y me dice, es que Barcelona acaba de ganar el campeonato de...
Dice, y todos vamos a la Plaza Cataluña, donde empieza la avenida principal de Barcelona, que se llama la Rambla. Dice, allí nos congregamos todos para celebrar. Y yo dije, caray, pues me quedé en el camino, voy a pasar por ahí. Y ahí estaba la multitud, gritando, bailando y sonando trompetas, tronando cohetes espantosos que parecían cañonazos. Hermanos, cuando David llevó el arca a Jerusalén, había fiesta, había gritos, había trompetas, había panderos. Y David, esta expresión dice, bailaba, danzaba con toda su fuerza, con toda su fuerza danzaba delante del Señor. Así trajeron el arca a Jerusalén, pero no la pusieron en el tabernáculo, la pusieron en una sencilla tienda que David levantó, en un sencillo tabernáculo, porque eso es un tabernáculo, es una tienda. Allí en Jerusalén, y no en Gabaón, en el monte Sión, no en el monte Gabaón, allí pusieron el arca del pacto. Yo me pregunté, ¿de dónde salió esa adoración exuberante? ¿De dónde le salió a David ese corazón de adoración? ¿De dónde le salió a David? Fue algo así como espontáneo, que de pronto él dijo, wow, Dios se merece que le adoremos, así que pues voy a intentarlo. Y lo hizo ese día como algo novedoso en su vida. Y yo vi en la Escritura que no. Lo que sucedió ese día no fue algo excepcional, raro, extraño. Para David, lo que sucedió ese día fue algo normal, algo que era parte de la experiencia de su vida continuamente. Y entonces me puse a investigar en la Escritura si en la vida de David, antes de ese día, había experiencias de alabanza y adoración. Y miren lo que encontré. Cuando David crecía, déjenme ver, ahí está. Cuando David era un joven, cuidaba ovejas en el campo, una de las cosas que él hacía era adorar, alabar. Él era conocido entre sus amigos y parientes y vecinos como un joven que sabía tocar, y era un hombre prudente, y era un joven hermoso y que era valiente y vigoroso. Pero entre las cosas que la gente conocía acerca de David es que él sabía tocar. ¿Cómo lo sabían? Porque David, cuando estaba cuidando sus ovejas, agarraba su instrumento, su arpa, que probablemente él mismo había inventado, porque al final se dice que David inventó muchos instrumentos para alabar a Dios. Y entonces se ponía a tocar y a cantar. De ahí surgió el Salmo 23, por ejemplo. Jehová es mi pastor. De esa experiencia pastoril que él tuvo y de ese corazón de adorador que había en él desde su juventud, salieron esos salmos hermosos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo sería aquella música? No sabemos, pero era una música hermosa que lo hizo famoso. Cuando Saúl necesitó a un buen músico, le dijeron: David, él es un buen músico.
Él es un buen adorador. De tal manera que lo llevaron al palacio con el rey Saúl, y allí su ministerio era ser un adorador. Y dice la escritura que cuando el espíritu malo venía y atormentaba a Saúl, entonces David era llamado, y David tomaba su instrumento y empezaba a alabar al Señor. Con cánticos de liberación me rodearás, como dice uno de sus salmos. Y él empezaba a tocar y a cantar, y esto traía una paz y una liberación a Saúl, impresionantes, maravillosos. En el proceso de que yo estaba buscando y estudiando esto, me reencontré por internet con un músico que yo había conocido hace muchos años, que se llama Maurice Sklar. Es un músico, un violinista virtuoso, es judío y se convirtió allá como en el año 91, y Dios lo empezó a usar y lo llenó de su espíritu. Y este hombre, cuando él toca su violín, la gente sana. Y entonces Dios empieza a revelarle: y aquí en este lugar hay una persona que tiene así este padecimiento, y Dios la está sanando en este momento. Un adorador, cuando Dios levanta eso en nuestra vida, va a traer liberación y va a traer sanidad a nuestra propia vida y a la vida de aquellos que nos rodean, como en el caso de Saúl, cuando David ministraba en su presencia. Sin embargo, y esto es nada más un breve resumen de lo que era la vida de adorador de David, pues las cosas empezaron a ir mal. Saúl se sintió amenazado por la popularidad de David, y entonces lo empezó a perseguir, y David tuvo que salir huyendo para salvar su vida. Entonces ahí puse algunos de los detalles, no todos, pero algunos de los detalles en la vida de Saúl. Cuando Saúl envió para vigilar la casa de David, que se había casado con su hija, entonces David, sintiendo esa amenaza, sintiendo el peligro en que estaba su vida, y sintiendo muchos sentimientos encontrados en su corazón, porque su suegro, el rey al que él había ministrado, al que él había bendecido, ahora se estaba volteando en contra de él sin razón. Y estaban vigilando la casa para matarlo. Y entonces salió del corazón de David lo que allí había, lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que había en su corazón? En ese día él escribió este salmo, el Salmo 59. Cuando se vio ante esa amenaza, dijo: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¡Wow! Cuando David era amenazado de muerte, en lugar de permitir que de su corazón salieran deseos de venganza, rencor, resentimiento, lo que salió de su corazón es lo que realmente había allí: adoración, alabanza, reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios. Cómo David podía encontrar aún en ese día tan difícil refugio y consuelo en Dios. Y luego hay otros acontecimientos. Muchos de los salmos, como ahorita van a ver, y esto yo lo saqué principalmente de los encabezados que vienen en sus Biblias. Al principio en los salmos, algunos de ellos tienen una explicación de cuándo se escribió ese salmo, en qué ocasión se escribió ese salmo, y mucho de lo que les comparto aquí viene de allí. Entonces cuando salió huyendo, en una de esas se fue al territorio enemigo y se fue con los filisteos.
y estuvo ahí en paz por un tiempo, pero los filisteos lo empezaron a ver con sospecha, empezaron a decir: este cuate ha de estar aquí de espía, este cuate ha de tener malas intenciones, vamos a agarrarlo y vamos a matarlo. Y entonces, para salir de ese tremendo problema, lo que David hizo fue fingir que estaba loco. Y entonces dice la escritura que él dejaba que la baba le escurriera por su cara y andaba ahí apoyándose en las puertas, en las paredes, fingiéndose que era un loco, para que los filisteos lo vieran y dijeran: ese no es un enemigo, que ni se preocupen por él, ya se le botó la canica. Y era así, tirando la baba, fingiendo que era un loco. Ese día él escribió este salmo, Salmo 34. El encabezado dice: cuando tuvo que hacerse pasar por loco para escapar de los filisteos. Y dice el Salmo 34, entre babas y gritos del loco: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y de pronto se oían ahí que venían los filisteos: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esa era la expresión de David en el día que tenía que hacerse pasar por loco delante de los filisteos. Wow. Su danza delante del arca no fue un invento del momento, fue un producto de una vida de adoración. Dice uno de los salmos: cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. ¿Recuerdan la cueva de Adulam? Donde él se fue a esconder, y donde lo alcanzaron sus amigos y parientes. Dice la escritura: los endeudados, los amargados, los que la sociedad no quería, fuchi, esos fueron a dar allá a la cueva de Adulam. Y entonces, cuando estaba allí reunido con esa buena compañía, los amargados y los endeudados, los afligidos de espíritu, entonces él escribió este salmo, Salmo 57. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Y el Salmo 142 versículo 7, que dice el encabezado que es la oración que David hizo cuando estaba en la cueva. Él dijo: saca mi alma de la cárcel. Está ahí en la cueva, allí en lo más profundo, en lo oscuro. No enciendan ninguna fogata para que no nos vayan a descubrir, no hagan mucho ruido. Pero allí en esa cueva él dijo: saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre, para que alabe tu nombre. Esa es la razón por la que yo quiero salir de esta cárcel. Quiero alabar tu nombre. Llegó el día cuando Dios le dio la victoria. El Salmo 18 se escribió, dice el encabezado, el día que Dios lo libró de todos sus perseguidores y de Saúl. Y ese día, el día de la victoria, dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué es lo que David hacía cuando él era perseguido? Alababa a Dios. ¿Qué es lo que David hacía cuando tenía que fingirse loco delante de los filisteos? Alababa a Dios. ¿Qué es lo que David hacía cuando Dios finalmente le dio la victoria? Alababa a Dios. David era un adorador de tiempo completo. David no esperaba
hasta el día que trajeran el arca, ese día voy a adorar al Señor. No, David adoraba al Señor en cada circunstancia de su vida. Por eso, cuando al inicio de su reinado llevó el arca a Jerusalén, todo ese entrenamiento, toda esa experiencia de estar en la presencia del Señor, allá cuidando sus ovejas en los verdes prados, a la orilla de las frescas corrientes de agua, ahí alababa al Señor. Cuando ministraba a Saúl y cuando el espíritu salía huyendo frente a la alabanza de David, allí ministraba al Señor. Y cuando era perseguido por Saúl y cuando tenía que estar en la cueva de Adulam escondido, allí alababa al Señor. Y eso mismo es lo que brotó cuando el arca era llevada. Uno de los salmos, cuando estaba en la cueva, recuerdo ahorita, él decía, me levantaré temprano, despierta salterio y arpa, es hora de alabar al Señor. Y me imagino a David en aquella cueva con sus 400 o cuántos eran los que fueron ahí a seguirlo en la cueva. Me imagino que aquellos amargados, todos deprimidos, todos lo que querían era quedarse dormidos hasta mediodía. Y David empezaba a tocar el arpa. Despierta, salterio y arpa. Y tú también, Pedro, y tú, Luis, y tú, Armando, levántate, despierta. Es hora de alabar al Señor. Eso es lo que salió el día que David llevó el arca y danzaba con toda su fuerza. Ahora, hubo un tiempo en la vida de David, pocos años después, cuando él falló en una forma muy fea. Dice el Salmo 51 que fue escrito cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Era uno de los días más oscuros de su vida. Había pecado. Había tomado la mujer de uno de sus mejores colaboradores y amigos. Y no solamente eso, sino que había mandado matar a su amigo, que era uno de los valientes de David, que era uno de aquellos con los que había ganado tantas batallas, habían peleado hombro con hombro en contra del enemigo. Y ahora, para tapar su pecado, lo había mandado matar. Este es un proceso que se repite una y otra vez cuando desobedecemos a Dios en algo. Nos vamos a ver obligados muchas veces a desobedecerlo otra vez, tratando de tapar nuestra primera desobediencia. Es un proceso muy, muy peligroso, muy destructivo. Esto es lo que David estaba experimentando, y el profeta fue de parte de Dios para hablarle y para enfrentarlo a la fea realidad que él estaba viviendo. Y entonces escribió este salmo. Y ahí dice el Salmo 51: Señor, y aquí está este hombre enfrentado a su pecado, arrepentido en su corazón. Y este es su clamor, y esta es su canción delante del Señor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él entendió algo. Él había pecado, él había hecho mal, y eso no se iba a arreglar trayendo un sacrificio. Eso no se iba a arreglar trayendo un borreguito o una vaquita o un chivito para ser sacrificado. No era un sacrificio lo que
se necesitaba para solucionar ese problema? Lo que se necesitaba era un corazón quebrantado, arrepentido, genuinamente arrepentido, un corazón contrito y humillado, un corazón del cual puede brotar la alabanza cuando recibe el perdón. En su hora más negra, el clamor de David es: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tiempo después, unos años después, su hijo Absalón se rebela. Y qué experiencia tan dura cuando su propio hijo se levanta en su contra. Y es una rebelión espantosa. Este es un padre que está tan herido, tan dolido, porque ama a su hijo. Lo ama con todo su corazón. Cuando se desata la guerra, el ruego de David como padre a su general le dice: no toques a Absalón, no toques a Absalón. Porque David amaba a su hijo, pero ahora su hijo había levantado una rebelión, había dado un golpe de estado, y David tuvo que salir huyendo. Y dice la escritura que cuando huía David de Absalón su hijo, escribió el Salmo 3. Y miren el corazón de este hombre: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. En la hora más difícil de David como padre y como líder de su nación, había en su corazón un reconocimiento y una alabanza y una adoración a Jehová, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando la Biblia registra las últimas palabras de David, que es otro salmo, hay una declaración allí, un reconocimiento muy especial. Entre otras cosas que dice acerca de David, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David fue un adorador desde su niñez hasta la tumba. Él fue un adorador, el dulce cantor de Israel. Una de las cosas que me gustaron mucho de la parejita que nos hospedó allá en Francia, Jonathan y Vivian, todo el día los oías cantar. Cuando nos despertábamos en la mañana, ellos estaban en la cocina preparando un rico desayuno francés, cantando. Y si nos tardábamos en salir del cuarto, ellos estaban en la sala esperándonos, cantando. Y en la noche, cuando ya nos habíamos ido a acostar, los oíamos que todavía estaban cantando. Ahí hay dos adoradores. Ahí hay dos adoradores que no necesitan que llegue el domingo para cantar.
Ahí hay dos adoradores que van a cantar cualquiera que sea la circunstancia de su vida. Ahí hay dos adoradores que, como David, en el tiempo de angustia, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de persecución, en el tiempo de victoria y en cualquier tiempo, es tiempo de alabar a Dios. Esto es lo que quedó plasmado en el tabernáculo de David, pero ya no tengo tiempo para decírselos. Quiero que se pongan de pie. Vamos a cantar. Vamos a alabar al Señor. Quiero invitarlos a que seamos adoradores de todos los días, adoradores en todo tiempo, adoradores en toda circunstancia, en los días buenos y en los días no tan buenos, en los días cuando nos sentimos derrotados y en los días cuando nos sentimos victoriosos. Todos los días son días de alabar al Señor. Cuando estamos pasando tiempos difíciles en la vida, tiempos de lucha en el trabajo, tiempos de lucha en nuestra salud, es tiempo de alabar al Señor. Y cuando estamos pasando tiempos de bendición, tiempos de prosperidad, es tiempo de alabar al Señor.